Antecedentes. La onda tuvo su origen en el culto por el rock and roll. Algunos de sus seguidores se dejaban el pelo largo y fumaban marihuana, lo cual fue motivo para que fueran oprimidos y encarcelados. Lo que contribuyó al surgimiento de la onda fueron las manifestaciones, entre ellas la literatura y la sed de los jóvenes para poderse expresar libremente. Características. La onda es un movimiento literario surgido en México durante la segunda mitad de los años de 1960. Estuvo formada por jóvenes que pretendían una ruptura con la literatura tradicional a través de un lenguaje más abierto y franco. Bueno, vamos a hablar sobre Jorge Ibargüengoitia. Nace en Guanajuato, en el año de 1928 y fallece en Mejorada del Campo, España, en el año de 1983 debido a un accidente aéreo, donde se quema un borrador de su novela, de una novela suya, más bien. Él destacó como escritor, siendo un humorista muy irónico, al mismo tiempo elegante, donde retrata la política nacional, en el mismo tiempo hace una reflexión sobre los microcosmos rurales. Él destaca también por haber sido un becado por la Fundación Rockefeller. Vamos a hablar ahora sobre Salvador Elizondo. Nació en la Ciudad de México, fue un literato de carácter intenso y con un fuerte nacionalismo, como también de vertiginoso nacionalismo. Él publicó a principios de los años 60 y siguió hasta la fecha de su muerte, que se fue en el año 2006. Sus influencias principalmente fueron Ezra Pound, escritor estadounidense, y James Joyce, donde él destaca principalmente cuáles eran las lacras de la sociedad y al mismo tiempo mantenía una duda constante sobre las estructuras del poder y también sobre el manejo de la sociedad en el aspecto de las costumbres. Fue un escritor muy activo y por decirlo de esa manera, que inclusive trabajó con Octavio Paz en la revista Siempre. Fernando del Paso Morante nació el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México y falleció el 14 de noviembre de 2018 en Guadalajara, Jalisco. Fue un escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano. Era especialmente reconocido por 3 extensas novelas que son consideradas como algunos de los mejores exponentes de la narrativa mexicana del siglo XX. La primera fue José Trigo, publicada en 1966. La segunda fue Palinuro de México, publicada en 1977. Y la tercera fue Noticias del Imperio, publicada en 1987. Inició los estudios de medicina, pero descubrió que no soportaba la visión de la sangre y las vísceras, por lo que decidió cambiar de carrera, cursando 2 años de la economía y realizando un seminario de la literatura en UNAM. En 1955 comenzó a trabajar como escritor de textos para varias agencias publicitarias, desempeñándose además como periodista y locutor. En 1987 publicó la obra que ha resultado ser la más exitosa entre el público y la crítica, llamada Noticias del Imperio, ambientada durante el Segundo Imperio Mexicano entre los años 1864 y 1867, y basada en la vida de los emperadores Maximiliano y Carlota. Esta novela enciclopédica no se conformó con una descripción monológica de lo que sucedió. Al contrario, Del Paso mismo insiste en ofrecer de forma historiográfica todas las versiones posibles de los incidentes importantes en la vida de los protagonistas y de la intervención francesa en México, para lo cual se documentó bastantemente durante el proceso de escritura en la obra. En 2007, una convocatoria organizada por la revista Nexos la consideró la mejor novela mexicana de los últimos 30 años. En 1993 fue nombrado creador emérito. En octubre de 2006 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Es miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. El 12 de febrero de 1996 ingresó al Colegio Nacional con el discurso "Yo soy un hombre de letras", el cual fue contestado por el Dr. Miguel León Portilla. Más recientemente, el 5 de diciembre de 2013, fue distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara. En abril de 2014 fue galardonado con el Premio Internacional Alfonso Reyes, el mismo día que cumplió 79 años. Y en noviembre de 2015,
el gobierno español le otorgó el Premio Cervantes, el más importante de las letras castellanas, en reconocimiento a toda su obra. Además de su labor literaria, Fernando del Paso incursionó en el dibujo y la pintura. Presentó sus obras en Londres, Madrid, París y varias ciudades de Estados Unidos. En la Ciudad de México ha expuesto en el Museo del Arte Moderno y en el Museo de Arte Carrillo Gil. Y en Guadalajara, en México, el Instituto Cultural Cabañas y en el ex convento del Carmen. Al igual que sus obras, también realizó poesías, teatros y cuentos que fueron los más destacados en su vida. Heraclio Cepeda. Nació y murió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue un novelista, periodista, poeta, dramaturgo y cuentista. Sus principales temas son el campo y los indígenas, como nos lo muestra en los 8 cuentos que conforman Albensulul, en donde toca temas como la resistencia del pueblo chiapaneco afianzado en su manera de ser, de sentir y sus tradiciones. Francisco Hinojosa nació el 28 de febrero de 1954 en México. Es poeta y narrador. Estudió la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Una gran parte de su obra ha sido dedicada a los niños y jóvenes. Ha impartido talleres de creación en diversos países y estados de la República. Es uno de los autores más destacados de la literatura infantil y juvenil en la lengua española. Fue becario en la rama de cuentos por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de 1991 a 1992. En el 2016 fue nombrado embajador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Su libro, La Fórmula del Dr. Funes, fue llevado al cine en el 2015 bajo la dirección de José Buil. Además, Hinojosa es colaborador habitual de medios como Casa del Tiempo o Los Universitarios, entre otros. Y actualmente Francisco tiene 75 años, por lo que sigue disfrutando haciendo libros. Y lo más importante que destaca en su vida son los libros para niños y jóvenes que él ha inventado, que sería La peor señora del mundo, A golpe de calcetín, Cuando los ratones se daban la gran vida, Aníbal y Malquinares, Una semana en el Lugano. José Agustín Ramírez nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 9 de agosto de 1944. Estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un prolífico escritor que ha incursionado en diversos géneros literarios como narrador, guionista de cine, periodista y dramaturgo. Considerado pionero de la literatura de la onda, destacado por las obras como La tumba, De perfil y Se está haciendo tarde, en las que ha sabido reflejar la sensibilidad urbana y la cultura de la juventud. Actualmente vive en la ciudad de Cuautla, Morelos, con su esposa, en la casa que era de su padre y quien se la compró, y hoy vive a los 75 años de edad.